Con Dios. ¿Cómo mantener la unidad personal con Dios? Lo vamos a hacer de tres maneras: orando, leyendo su palabra y testificando. Orando, leyendo su palabra y testificando. Ahora, la pregunta es: ¿por qué las personas no alcanzan sus propósitos? Muchas personas se ponen de propósito bajar de peso, por poner un ejemplo. Hoy voy a bajar de peso, pero no saben qué es lo que quieren, cómo lo van a conseguir y por qué. Es decir, ¿qué es lo que quieres? No sé, quieres bajar 10 kilos. Está bien, tienes que decir cuánto. ¿Cómo lo vas a conseguir? No sé, haciendo ejercicio, corriendo, comiendo menos tortilla de harina, comiendo menos pan, tomando menos coca, ¿no? ¿Cómo lo vas a conseguir? ¿Y el por qué? ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Por qué quiero bajar de peso? Tal vez por la salud, porque ya mi corazón me lo pide, porque me duelen las rodillas, porque me duelen los tobillos, porque me cuesta andar y levantarme. ¿Por qué? Para los jóvenes tal vez para tener una mejor figura y entrar en la talla 36 y ya no llegar a la 40, ¿no? Era talla 28 en mi juventud. ¿Ahorita cuánto soy? ¿Vida 40 o 38? 38. Era 28, subí 10 tallas. Entonces, es depende de qué es lo que quieres. Y es lo mismo para convertirse en un hombre espiritual de Dios. ¿Qué es lo que quieres? Bueno, quiero ser más como Cristo. ¿Cómo lo vas a conseguir? Bueno, si tú oras todos los días, lees tu Biblia y testificas, Dios dice que te va a convertir en un hombre espiritual. Es una de las tantas formas. Y ahora, ¿por qué lo quiero hacer? Porque quiero ser como Cristo. Por eso decía Pablo: sed imitadores de mí, como lo soy de Cristo. El que tú puedas decir eso, digo, Pablo se atrevió a decir eso en el Espíritu, ¿verdad? Yo no me atrevería a decir: sed seguidores de mí, porque soy un hombre pecador. No podría decir eso: Señor, dame tu gracia para ser más como Cristo. Y esa gracia espero que Dios la tenga en cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué el creyente no tiene una buena relación con Dios? Porque no ora. Es la verdad. Es una de la prioridad por la cual el creyente no tiene una buena relación con Dios, es porque no ora. Se va a trabajar, ya sale corriendo, regresa corriendo, y muchos de los que se quedan en casa, y en casa a veces pensamos que la mujer no tiene muchas cosas que hacer en la casa, se acaba el día y no terminan de hacer todo lo que tienen que hacer. Pero la prioridad debería ser orar, y no se ora. ¿Por qué el creyente no tiene una buena relación con Dios? Porque no lee su Biblia, porque la verdad no piensa como Dios, sigue pensando como piensa este mundo, y entonces sigue enfrentando los problemas, las necesidades, las enfermedades, las pruebas, las tentaciones en la carne, y no lo enfrenta con la palabra de Dios, con el Espíritu, como lo hacía Jesús. Y ahora, ¿por qué el creyente no tiene una buena relación con Dios? Porque no comparte su fe. Porque al compartir tu fe te hace recordar de dónde has venido. Somos pecadores, venimos de ser pecadores. Y a veces se nos olvida que el cristiano a veces llega a cometer el error de que llega a pensar que es santo y de que no comete pecado. Y entonces ve a todos los demás, y todo lo que sucede en su vida es culpa de los demás, y nunca se atribuye la responsabilidad de las cosas que pasan en su vida. Y mi matrimonio está mal porque mi pareja está mal. Mis hijos andan mal. Oye, tú eres el responsable de la crianza de tus hijos y le echas la culpa a los hijos. En el trabajo, mi jefe es el que está mal, pero tú también tienes parte. Una relación es 50 y 50. Ahora, ¿por qué el creyente tampoco tiene una buena relación con Dios? Principalmente por el pecado. Por el pecado. ¿Por qué no oramos? Porque hay pecado en nuestra vida. ¿Cómo yo, pecador, me voy a acercar a un Dios santo? No, cada vez que yo peco, me alejo más de Dios. Y la culpa me hace alejarme más de Dios. Eso es lo que hace el pecado. El pecado me aleja de Dios. Pero la santidad y el alejarme del pecado me acerca más a Dios, porque Él es santo. Eso es lo que hace el pecado, y es la razón por que muchas veces ni oramos, ni leemos nuestra Biblia, ni compartimos el Evangelio. Entonces, ¿cómo tener una mejor relación con Dios? Orando, leyendo la Biblia y testificando.
pero significa obedecer a sus mandatos. ¿Cómo tener una mejor relación con Dios? Primero que nada, orando. ¿Y qué es la oración? La oración es abrir el corazón a Dios de una forma sincera, sensible y afectuosa por medio de Cristo, con la ayuda del poder del Espíritu Santo para recibir bendiciones que Dios ha prometido conforme a su palabra, para el bien nuestro y de la iglesia. Eso es la oración. La oración es la fuente de nuestra sanación en medio de las enfermedades. ¿Estamos enfermos? Sí. Y a veces Dios permite enfermedad en tu vida para que tú te acerques más a Él. Y permite el dolor en esa enfermedad para que tú tengas una mayor comunión con Él. Y es que una relación, la oración es un diálogo, pues. No es un monólogo. ¿Qué es un monólogo? Es cuando yo estoy hablando solo. Que no hubiera nadie aquí y yo estoy hablando solo, eso es un monólogo y estoy hablando solo. Pero la oración no es un monólogo, no estoy hablando solo. Está Dios. Y entonces debe haber una conversación donde tú hablas permanentemente con Él, donde tú estás buscando hablar con Él y sabes que está ahí. Y no solamente es el hecho de que voy a orar, Señor, gracias, y me levanto y empiezo mis actividades. El desayuno, comida y cena, Señor, gracias, y me voy a dormir, Señor, gracias por este día. Eso es una oración de dar gracias. Eso no es una vida de oración, no es una vida de oración. Es un cliché, es una forma de vivir. Eso no es orar. Orar es donde, no sé si tú te sientas con tu esposa o tu esposo y platicas, o con tu hermano, con algún familiar y platicas, ¿verdad? Y platican de lo que está pasando en la iglesia, y de lo que está pasando con los hijos, y de lo que está pasando incluso en el trabajo, y lo que está pasando en el mundo, con los cambios de este mundo. Eso es orar con Dios, el poder platicar, tener una amistad con Dios. La oración es simplemente hablar con Dios, pero también se trata de escucharlo, ¿verdad? Cuando Él habla. Si te gustaría escuchar a Dios, lee en voz alta su palabra. Y entonces puedes escuchar lo que Él quiere decirte. Él dice, en el principio creé los cielos y la tierra, y lo pones en primera persona. En el principio creé los cielos y la tierra, y lo creé para nosotros, para tu deleite, para que tú y yo nos deleitemos y nos gocemos y nos regocijemos los unos con los otros. Para eso creé los cielos y la tierra. ¿Cómo aprendemos a orar? Orando. ¿Cómo aprendemos a orar? Orando. Es decir, ¿cómo aprendo a fútbol? Allá están jugando fútbol. Te vas a la cancha y te pones a jugar fútbol, ¿verdad? ¿Y cómo aprendes? Sí, puedes leer un libro de cómo patear la pelota, pero aprendes jugando. Pero orar, aprendes a orar orando. Entonces necesitamos orar. Necesitas un tiempo de oración. Necesitas un lugar. Hay una película muy bonita que se llama Cuarto de Guerra. ¿Alguien la ha visto? ¿Sí? Y está bonito, ¿verdad? Sí. Y ese personaje, este protagonista tenía un cuarto y tenía, creo que hasta su banquito donde se arrodillaba, ¿verdad? Porque pues, estaba mucho tiempo ahí. Y necesitas tener un lugar para orar. Necesitas tener un lugar para estar platicando con Dios. Con humildad, pidiéndole a Dios que te enseñe a orar. Señor, enséñame a orar. ¿Cómo pedir? No tenéis por qué pedir mal, dice Santiago. Pedir para los deleites de la carne. Para eso pedimos. Y dice, y no pedimos conforme a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. No como un relleno, sino como una prioridad. La oración en este año en nuestras vidas debería ser una prioridad. Es lo primero, es lo más importante. Tu relación con Dios. Es importante tu relación con tu esposa, tu esposo, con tus hijos, en tu trabajo, con tu jefe, con los empleados, con los proveedores, con los clientes. Pero tu principal prioridad, y cuando hablo de prioridad hablo de unas listas, ¿verdad? De cosas que hay que hacer en el día. Hay que levantarse, hay que bañarse, hay que llevar a los niños a la escuela, hay que trabajar, hay que venir a la iglesia, hay que tener un tiempo con la pareja, pero tu prioridad es la oración. Y pareciera que es lo que dejas a lo último, en el día, es lo que queda hasta lo último, la oración. Orando sin cesar, dice el apóstol Pablo, y es una actitud, no significa que todo el día vas a estar postrado en tu casa orando, no significa eso. Significa
que me acabo de levantar, oro, leo mi Biblia, voy rumbo al trabajo, Señor, fíjate que tengo un problema con mi jefe, tengo un problema con ese compañero, ¿sabes qué? No, me ha ido mal, no sé si te ha pasado, las ventas han estado bajas, Señor, vas camino a la casa y sabes que uno de tus hijos se anda portando mal, ayúdame a hablarle al corazón, ayúdame a pastorear el corazón de mi hijo, ayúdame con mi relación, con mi matrimonio. A veces los matrimonios llegan a tener cierta fricción por los problemas del trabajo, por los problemas en el hogar, y entonces se llegan a distanciar las parejas y tienes que procurar mantenerte unido. Eso es lo que tienes que hacer, mantenerte unido, y eso es orar sin cesar. Padre, ayúdanos con las escaleras, con el baño para los hermanos, ayúdanos, Señor, a comprar lo que haga falta, ayuda a la hermana Olga que no se sienta sola, a la hermana Lucha con su familia, a la hermana Blanca, y entonces cuando Dios trae a tu mente, no solamente se trata de ti, pues, Señor, dame, también se trata, Señor, que las demás personas que no conocen a Cristo puedan conocer, venir y refugiarse en tus brazos. Antes de levantarte de la cama, no únicamente para dar gracias, sino de una manera afectuosa, cariñosa, como un padre a un hijo. ¿Cómo es tu relación con tus hijos? Cuando tú llegas salen corriendo, ¿verdad? Y te abrazan, y espero que tengas esa relación y ese tiempo para con ellos de jugar y darles tiempo. Esa relación debería ser con Dios. Que busques un tiempo en el día que puedas platicar con Él y conocerlo, tomando en cuenta al Espíritu Santo que mora en ti, utilizando su palabra diariamente, intercediendo por las almas y por las necesidades de los hermanos. Haced bien a este mundo, pero cuanto más a los hermanos de la fe. Tienes que procurar el bien de los hermanos principalmente, buscando siempre la voluntad de Dios, siempre la voluntad de Dios, como si fuera un escudo. La oración es un escudo en tu vida, ¿verdad? Que no importa cualquier problema que pudieras estar enfrentando, la oración te ayuda a solucionar ese problema. Ahora, ¿por qué debemos orar? Gracias, hermano. ¿Por qué debemos orar? Estamos hablando de propósitos de año nuevo y cómo tener unidad con Dios, cómo tener una mejor relación con Dios, orando, leyendo tu Biblia y testificando. ¿Por qué debo orar? ¿Por qué debe ser una prioridad en mi vida? Primero que nada, Pablo dice que, decía en sus cartas, perseveren en la oración. Habla de perseverar, significa algo continuamente. La carne no quiere orar. ¿Por qué habría de orar? Y más si no veo a Dios. Una de las cualidades de Dios es que Dios es espíritu. No lo ves. Pero si oramos cuando tenemos una gran aflicción. Pero Dios quiere que oremos constantemente, diariamente, que tengamos una amistad con Él, mejorando tu relación, tu amistad con Dios. ¿Por qué orar? Porque Jesús oraba. Se levantaba temprano y oraba. Cuando fue al desierto, oró. Cuando regresó y inició su ministerio y eligió a sus 12 discípulos, oró. Antes de partir el pan y multiplicar los 5,000 veces, las 5,000 panes que le dio a 5,000 personas, oró. Cuando iba a resucitar a Lázaro, oró. Y entonces la vida de Jesús estaba en una relación constante con el Padre. Jesús nos enseñó que debemos orar en el trabajo, en nuestro matrimonio, que bendiga a nuestros hijos, que bendiga nuestras amistades, familiares, parientes, amigos, vecinos, que bendiga a la iglesia, que bendiga a la nación. Dice Pablo que debemos orar por nuestras autoridades para que vivamos justa y piadosamente. Que Dios bendiga a Donald Trump, a nuestra presidenta Claudia, que bendiga a Putin allá en Rusia, que bendiga a todos los reyes para que vivamos, no nos vayan a soltar la tercera guerra mundial, ¿verdad? Que vivamos justa y piadosamente, oremos por ellos, no solamente por nosotros. Dios nos fortalece en la tentación. ¿Por qué debemos orar? Porque cuando hay una tentación, Dios quiere que te acerques a Él. Señor, ayúdame. Tú sabes que soy como el palo de papaya, que nada más le haces así. ¿Sí conocen el palo de papaya acá, no? ¿Sí conocen la papaya aquí? Sí. Y que le haces así, ¿qué pasa? Nada más le pasas la uña y no es como los árboles muy fuertes, rápido empieza a gotear.
Sabes que soy débil, Señor, ayúdame en mis tentaciones. Tú sabes que puedo estar batallando con algún vicio, puedo estar batallando con algún pecado en mi vida. Ayúdame, para eso es la oración, para pedir ayuda, para pedir auxilio en las tentaciones. Dios nos consuela en medio de las pruebas. ¿Van a venir pruebas en nuestra vida este año? Sí. ¿Vamos a tener pérdidas? Sí. Tal vez de dinero, tal vez de salud, tal vez de algún familiar. ¿Vamos a tener pérdidas? Sí. Pero Dios está probando lo que hay en tu corazón y ver cómo respondes. Y para que Él quiere saber si tú confías en Él o no confías en Él. Si depositas tu fe y tu confianza en Él. Él es el que sana nuestras enfermedades y nos consuela en nuestras dolencias. ¿Vamos a tener una infección en la garganta? Sí. En el estómago, sí. Algunos tendrán una enfermedad mayor. Pero Dios es quien ha suplido el medicamento, el doctor. Cuando nuestros hijos les ha dado calentura, ¿quién es el que ha sanado? Me decía el doctor Gabriel Gutiérrez, un hermano que ya falleció, que era muy buen cirujano, decía, algo que me sorprende, dice, es que el ser humano, Dios diseñó al ser humano para que cuando se enferma, solito se regenera. Sí, el medicamento te ayuda, que no sientas dolor y desinflama y esto, pero el que hace la función para sanarse es el cuerpo. Cuando se te rompe un hueso, cuando tienes una infección, el cuerpo solito, Dios lo ha diseñado para que se sane. Sí, el medicamento ayuda para que no sientas todo el dolor, pero Dios ha diseñado. Y entonces, cuando dice Dios, clama a mí y yo te responderé, cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero está que no clamamos. Está que no oramos, buscamos la solución en el trabajo, en el dinero, en los doctores, y Dios es la última opción. Cuando ya está, cuando se presenta la muerte y toca la puerta, y es que dices, Señor, nos acordamos, ¿no? Dios es la prioridad en nuestras vidas, debería ser la prioridad en nuestras vidas. Dios debería ser el primero a quien deberíamos recurrir, y es debido a la relación que tienes con Él de amistad. ¿Por qué deberíamos orar? Porque nos ayuda a solucionar nuestros problemas. ¿Tendremos problemas en este año? Sí, pero la oración nos ayudará a solucionarlo. No sé qué problemas vengan, tal vez muy parecidas a las del año pasado. Serán económicas, serán de salud, serán de amistades, serán matrimoniales, serán necesidades, serán tentaciones. Pero incluso Adán, cuando le pone el nombre a Eva, le dice, ella será llamada Eva, porque del varón fue tomado. Y entonces le entrega a sus hijos. Vemos a Noé, que después que baja del arca, ofrece un holocausto y le da gracias a Dios, ofrece animales, adorando a Dios. Vemos a Moisés, cuando le da gracias a Dios en la montaña por haberle entregado las tablas de la ley. Vemos a David orando. Incluso cuando peca con Betsabé, va al templo y le pide perdón a Dios y ora. Vemos a Salomón cuando ofrece holocaustos a Dios por la dedicación del templo, y vemos orando una vida de oración. Vemos a Sansón, que después de haber llevado una vida desordenada y es atrapado por los filisteos y le quitan los ojos, al final ora para derribar los muros y hacer pagar a sus enemigos, pero aún en la vida de los jueces había oración. Vemos en la vida de Jonás, uno de los profetas que Dios lo había mandado a Nínive y se va a España en desobediencia, y está en la boca, está en el estómago del pez, ¿y qué hace? Orar. Señor, yo reconozco que soy desobediente y rebelde, perdóname, sácame de aquí. Y agarra y lo saca. Y entonces la oración es la respuesta a nuestra pregunta y también la solución a nuestros problemas, si lo vemos en la vida de las personas que han estado en la Biblia. Los vemos en los apóstoles que oraban. La misma iglesia dice que es lo que estamos haciendo, orando, esperando la venida del Espíritu Santo. Y cuando apresaron a Pedro y cuando apresaron a Pablo, ¿qué hacía la iglesia? Oraba. Parte de los miércoles es orar, y parte de lo que hacemos y venimos aquí el domingo es orar, reconocer que Dios es parte de nuestra vida. Por esto tú debes orar, porque es un poder, pero no lo utilizamos.
Es un poder que está en las manos de Dios y no lo usamos. Y si tú tuvieras acceso y fuera la presidenta Claudia, tu amiga, y tuvieras acceso a llegar y saludarla, a ver cómo está, ¿sabes qué? No tengo trabajo, será que me da chamba ahí en el gobierno. ¿Te acomodarías si fuera tu amiga? Sí, ¿verdad? Pues tú tienes acceso con Dios a través de Cristo y su Espíritu. Padre, dame trabajo, vente, por ¿Tú crees que no te responde? Dice. Si dice que nosotros siendo malos damos buenas dádivas, cuando tu hijo te pide pan, o te pide una sabrita, o te pide una coca, ¿le das serpientes, o le das alacranes, o le das una viuda negra? ¿Le das animales ponzoñosos? No, ¿ah? Con más nuestro Padre que está en los cielos, que nos ama tanto, nos va a dar lo que le pidamos. Nada más que tenemos que ser pacientes, porque a veces somos chamaquitos y quieres como si fuera tienda. A veces él lleva su tiempo, espérate, puede pasar para un trabajo, te lo puede dar hoy, en un mes, y la salud también puede llevar tiempo y cosas así, pero tenemos que ser pacientes. ¿Cómo tener el primer propósito de Año Nuevo nos lleva al segundo? ¿Cómo tener una mejor relación con Dios? Leyendo la Biblia, leyendo tu Biblia. Y sería un buen reto leer toda la Biblia en este año, sería un muy buen reto. Y créeme que va a cambiar tu vida, ha transformado la vida de miles de hombres. Pero tenemos que entender qué es la Biblia, cómo se debe usar la Biblia y por qué debo usar la Biblia para poder entenderla. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es eterna. Isaías dice que tu palabra permanece para siempre. Dice, cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Y dice la palabra de Dios que no pasará ni una tilde, o sea, es decir, imagínate una tilde, un acento, toda su palabra se va a cumplir. Lo que prometieron allá Adán, prometió un Mesías, dice, y vino Cristo y lo cumplió. Los profetas prometieron de Cristo. Vemos al apóstol Pedro y al apóstol Pablo diciéndonos que hay un futuro en el cielo y le creemos a Dios. Y entonces, si se han cumplido miles de profecías, se han de cumplir las pocas que faltan. Dijo que Él venía y creemos que Él viene. Y si no, nosotros vamos primero a Él, a su encuentro cuando nos llame por medio de la muerte. Expone el pecado del hombre, la palabra de Dios. Nos dice que somos pecadores y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios y condenados a estar lejos de Dios. Pero si nos arrepentimos del pecado y creemos en Cristo como único y suficiente Salvador, podemos tener esa eternidad con Dios. Nos muestra las consecuencias del pecado. ¿Hay consecuencias por un pecado? Sí, hay consecuencias. La paga del pecado es muerte. Y la muerte es estar separado de Dios. Ahí está la muerte física, pero también está la muerte eterna, donde está separado completamente de Dios. ¿Qué beneficios tiene leer la Biblia? Dice el Salmo 132:8, que es mi versículo favorito. Te enseñaré y te guiaré el camino en que debes andar. Mis ojos he posado sobre ti. Ese es mi versículo favorito, Salmo 132:8. Pero para que Él pueda enseñarme, tengo que, Señor, ¿qué quieres enseñarme? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y ella me enseña cómo tener un buen matrimonio, porque todos batallamos en el matrimonio, los que estamos casados. Cómo criar a los hijos, por qué es importante una vida espiritual para tus hijos, porque somos eternos. Estos cuerpos son temporales, pero el alma es eterna. Amén. Y entonces tenemos que enseñar a nuestros hijos que hay vida después de la muerte. O es eternidad con Dios en el cielo, o eternidad en el infierno con el enemigo. La Biblia nos revela al único Dios verdadero, guiándonos a la salvación. La Biblia muestra el carácter de Dios. Nos dice que Él es amor, Él es bueno, Él es misericordioso, Él es eterno, Él es santo, Él es perfecto, Él es fiel. Mas el justo por la fe vivirá. Necesitamos de la palabra de Dios para poder enfrentar lo bueno y lo malo. ¿Cuántas veces hay personas malas que te ven, vamos a robar, ven, vamos a mentir, ven, vamos a secuestrar? A mí me han hecho esas invitaciones, no, gracias. Prefiero trabajar diariamente y llevarme un taco o una torta, un taco del tío primo, del primo, o unas carnitas o una barbacoa, con el sudor de mi frente y la bendición de Dios, que estarle robando a la gente. Pero en la juventud hoy se les hace fácil ir y vender drogas, pero no sabe que hay consecuencias y que puede terminar en la cárcel y puede terminar en el hospital o puede terminar en un cementerio. Digo,
Lo peor que le puede es la muerte. No solo de pan y agua, dice este libro, vivirá el hombre, ¿verdad? Sino de toda palabra que venga de la boca de Dios, porque somos hombres espirituales. Está el hombre espiritual y el hombre que es carnal. ¿Y dónde nos vamos a perder el desayuno? No vamos a creer que nos pierden unos estrellados, como voy a perder un pollito ahí de la cabaña. Pero sí puedo perderme la lectura diaria de la palabra de Dios, porque no es importante. Pero es que el problema es que somos tan materialistas que estamos ocupados en el trabajo, en la escuela, en la casa y todo lo que le hace falta a la casa, sobre todo cuando empieza a llorar y empieza a llover, que le entran filtraciones por todos lados, y el mundo nos absorbe, que no reconocemos que somos espirituales. Somos seres espirituales eternos. Y entonces necesitamos alimentarnos espiritualmente de la leche espiritual y comer carne espiritual de la palabra de Dios. No es suficiente el alimento físico. Nos nutre y nos transforma, va cambiando. He visto a hombres que se dedicaban antes a consumir drogas y hoy son hijos de Dios transformados, pastores predicando la palabra de Dios. Personas que antes eran narcotraficantes y hoy también se dedican a compartir la palabra de Dios. También dice el Salmo 119, es el salmo que más venera o elogia los beneficios de leer la palabra de Dios. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y es que este mundo está en la oscuridad y voy con una lámpara y voy alumbrando, ¿verdad? Que te evita caer en un hoyo. No sé si ustedes se han estado en un rancho, porque ahí sí está oscuro, ahí sí necesitas una lámpara, más cuando no sale la luna. Y entonces ver si hay algún animal, si hay alguna reja, si hay algún alambrado. Y es lo mismo que nos enseña cómo caminar en este mundo de tinieblas. Porque el mundo a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Y niega la existencia de Dios. La Biblia nos enseña cómo agradar y cómo servir a Dios. Si generalmente buscamos agradarnos a nosotros mismos, buscamos complacernos a nosotros mismos y dejamos. No nos interesa agradar a Dios, pero Dios nos creó con un propósito y ese es agradarle a Él. Esa es la razón por la cual nos creó. Y entonces, al crearnos y encuentras tu máxima realización al adorarle. El hombre puede buscar adorarse a sí mismo. Quiero tener fama, quiero tener fortuna, quiero tener poder y no encontrar felicidad ahí. Porque han habido hombres millonarios que se han suicidado porque no encuentran felicidad y gozo en esas cosas. Pero cuando tú buscas a Dios y buscas hacer su voluntad, encuentras la mayor felicidad. Créeme, no encontrarás mayor felicidad, no en el dinero, no en el poder, no en la fama. Será en hacer su voluntad, en ser un padre o una madre como Dios quiere que seas, en ser un esposo, una esposa que tú quieres, que Dios quiere que te transformes en el esposo amoroso y la mujer respetuosa para con tu marido. Aprendiendo a superar el pasado, dejando ciertamente lo que queda atrás. Ya, hermano, lo que quedó en el pasado, los errores pasados ya quedaron allá, 2024. Empecemos a hacer una buena vida el día de hoy. Mejoremos nuestra forma de buscar, de trabajar, de servir a los demás, viviendo el presente, porque por eso es un presente, es un regalo, ¿no? ¿Quién recibió regalos del 24? ¿Todos? Es un presente, un regalo. Es el que hay que disfrutar, pero planeando el futuro, ¿verdad? Hacia lo que viene. Ahora, ¿cómo debemos leer la Biblia? La Biblia tiene 1189 capítulos. Entonces, si tú lees 4 capítulos diarios, puedes terminarlo en un año. Si lees 1 hora diaria, también es cuestión de medio año que termines de leer la Biblia. O por medio del método sinóptico que les decía que nosotros lo estudiamos, agarras un libro, puedes empezar con un Nuevo Testamento para que sea más fácil y sientes que tiene 27 libros, el Antiguo tiene 39, y entonces agarras, digamos, los más pequeños, Filemón, que tiene un capítulo, vas leyendo los que tienen de menos capítulos y ya te vas después con el Salmo 150 lo dejas al final, no quieres empezar por el Salmo 150 porque puede hacer que te desanimes. Entonces empieza con Filemón, con Judas, que tiene un capítulo, y estúdialo completo, porque entonces vas a entender el libro completo. Incluso el Evangelio de Juan, que tiene 21 capítulos, léelo completo, te va a llevar unas 2-3 horas, para que tengas una idea de qué trata el libro. Filemón, por ejemplo, el capítulo 1 de Filemón, nos dice que debemos aprender a perdonar.
Y el día de hoy, si todavía tú estás casado, es porque has aprendido a perdonar, ¿verdad? Pero tal vez hay cosas que no has perdonado de tus padres o la vida que llevaste, tienes que aprender a perdonar y dar carpetazo y aprender a amar. Ese es el método sinóptico, que es el que más me gusta. Y entonces tener como meta este año, ¿por qué no? Leer toda la Biblia. Yo creo que como en la iglesia, los que terminen de leer este año, pues les vamos a invitar a una carne asada, ¿verdad? A los que terminen de leer, vamos a hacer una carne asada al final de año. ¿Quién terminó de leer toda la Biblia? Por cortesía de la iglesia, a Dios sea la gloria, una carne asada, pero es como recompensa. Pero créeme que las bendiciones que Dios te va a dar por leer toda la Biblia no tiene nada que ver con la carne, son mucho mejor la palabra de Dios. La puedes también escuchar un audio, ahorita hay mucho audio, el celular, la televisión, puedes ponerla, viene en audio y viene hasta el versículo, y ahora si no alcanzas a verlo en tu Biblia, porque sí es cierto, uno va perdiendo capacidad de visión, ya no puedo ver la hormiga que está en aquella montaña, pero sí la puedo oír, ¿no es cierto? Pues en tu tele, esa de 50 pulgadas que tienes ahí en la sala o en tu cuarto, pones YouTube y Biblia en audio y te pone las letras y puedes leer así libro por libro. O sea, hay muchas formas que lo puedes hacer. En el carro cuando andas trabajando, hay un USB también, la Biblia está en audio, y en lo que levantas pasaje allá, pues puedes escucharla. Y créeme que escuchar la palabra de Dios va a cambiar tu vida, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que penetra hasta discernir los pensamientos, los sentimientos, y cambia tu voluntad. Va a cambiar tu forma de pensar, ¿sí? ¿Quieres hacer cambios en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu crianza, en tu vida? Lee la Biblia. Dios va a cambiar tu vida. Háblame primero a mí. Ahora, una peculiaridad que tiene la palabra de Dios es que tiene que hablarte primero a ti. Porque lo que pasa primero es que a veces estoy predicando la palabra de Dios y empiezan a repartir. Esto es para el hermano Salvador, esto es para la hermana Fabi, esto es para la hermana Lucha. No, lo que se está diciendo es para mí, no estoy repartiendo, no se trata de repartir. Y cuando la estés leyendo, esto debería leerlo a mi pareja, esto debería leerlo a mi papá, deberían leerlo mis hijos. No, es que no es para los demás. Lo que estés aprendiendo es para ti, no estés repartiendo, porque te pones como béisbol, pues, y todas las pelotas, le quieres pegar a todas las pelotas y nada es tuya, no te quedas con nada. No sirve de nada. Ahora, ¿por qué leer la Biblia? Porque es la forma en que escuchamos la voz de Dios. ¿Te gustaría que Dios te hablara? Lee en voz alta la palabra de Dios y vas a escuchar a Dios. Si la lees en voz alta, dice aquí, preeminencias del amor. 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. Dios está hablando. Esto no fue en mi palabra, yo no escribí este libro, es Dios hablando. ¿Quieres amar? El amor es sufrido, tienes que aprender a sufrir. Así es, o no se sufre en el matrimonio, o no se sufre en la crianza de los hijos, o no se sufre en ir a trabajar todos los días y llevar un bocado de pan, o no se sufre estar en la casa y ver todas las necesidades que hay en el hogar y la mujer nunca termina en el hogar. Sí, pero pues tienes que conocer a Dios. El rey Josías, considerado el mejor rey de los reyes de Israel, empezó a gobernar a los 7 años, y cuando descubrió la palabra de Dios empezó a hacerle caso. Dijo que no debían tener ídolos, y lo primero que hizo fue arrepentirse. Señor, mira, nuestras montañas están llenas de ídolos, y la gente adoraba a dioses de madera, dioses de barro, dioses de metal, de plata, de plástico. Y Dios dice, no harás imagen ninguna de lo que está en los cielos, debajo de la tierra, ni lo que está debajo de la tierra en los mares. No te harás, porque Dios es espíritu, y tan grande es nuestro Dios que el universo no puede contener, y Dios no quiere que lo hagas en una imagen. Y entonces da cuenta el rey Josías y manda destruir todas esas imágenes, y le dice, Señor, y teníamos que festejar la fiesta de la Pascua, las 7 fiestas de los judíos. La Pascua que simbolizaba a Cristo que iba a venir, el Cordero de la Pascua que Dios utilizó en Egipto para sacar
a su pueblo, iba a pasar el ángel de la muerte. Los que han visto la película de los 10 mandamientos en Semana Santa, pasa el ángel de la muerte y los que tenían la sangre de las puertas, la sangre de los muros de la puerta, no entraba la muerte ahí, pero simbolizaba a Cristo, que iba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso significaba. Y dice, no hemos hecho sacrificios, no te hemos honrado, y hizo muchos cambios en su vida. Entonces, ¿será que no va a cambiar tu vida? ¿Y cómo eras tú antes? ¿Y cómo pensabas antes? ¿Y será que es la misma persona? Pero es ella la que te ha cambiado la palabra de Dios. No somos nosotros. También porque Dios te ha escrito cartas de amor. Dios te ama y te ha mandado cartas de amor que ha escrito Pablo, que ha escrito Pedro, que ha escrito Santiago, y te dice cómo debe ser la iglesia, cómo debe ser tu matrimonio, cómo debemos comportarnos en este mundo, cómo decirle no a las tentaciones de este mundo, porque el mundo nos seduce. El pecado, ¿a poco es feo? ¿A poco cuando una persona adultera, a poco vaya adultera con una mujer fea? Y no, la mujer es bonita, o el hombre es bien vestido, bien parecido, ¿o no? O los vicios, dice, no veas, dice David, Salomón en Proverbio dice, no veas al vino cuando rojea, porque te invite y se te seduce, ¿no? ¿Y cómo terminan al final? En un centro de rehabilitación, ¿verdad? O en una cárcel vomitando, o en un hospital vomitando sangre, o en la cárcel porque mataron. Alguna ocasión fui a la cárcel y algunas personas, ¿por qué estás aquí? Porque drogado maté a mi familia. O sea, ¿a poco nos dice así el pecado? El pecado nos dice que va a terminar. O los anuncios luminosos, una persona Marlboro fumando. ¿Y cómo terminó ese hombre? Con cáncer. O la gente que está tomando bien vestida y los modelos más hermosos, y te dicen cómo termina la gente que consume ese producto. No te dicen, ¿verdad? Dicen, si tú consumes ese producto te vas a morir. No te dicen eso, ¿va? Te ponen un paisaje hermoso y un lugar hermoso y un lugar muy lindo, pero no te dicen las consecuencias. Entonces, ¿por qué debemos leer la Biblia? Porque es un mandamiento. Dice la palabra de Juan, dice, escudriñad las Escrituras porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Ella te dice cómo puedes tener vida eterna. Y es sencillo, arrepiéntete de los pecados y cree en Cristo como único y suficiente Salvador. Recíbele, comprométete con Él, con su causa, con su obra, con su vida. ¿Por qué? ¿Por qué debemos leer la Biblia? Porque sin ella no podemos honrar a Dios. Entonces yo no puedo decir, yo quiero honrar a Dios una vez al mes, una vez al año, yo quiero obedecer a Dios a veces no. Tú tienes que honrar a Dios como Él quiere que tú lo honres. ¿Por qué debemos leer la Biblia? Porque a través de ella nos alimentamos y crecemos. Porque nos ayuda a tener una vida equilibrada. Porque acuérdate que tenemos un hombre espiritual y un hombre carnal. Y entonces nos pide que no le hagamos caso al carnal y le hagamos caso al espiritual. Porque nos hará más sabios. Hay algunos libros como Proverbios que son libros de sabiduría y nos enseñan a ser sabios y prudentes. Hijo mío, obedece a tu padre y no menosprecies la instrucción de tu madre, porque adorno y gracia serán a tu cabeza y serán como collares y perlas si obedeces los mandamientos de Dios. El ser honesto, el ser honrado, el ser respetuoso, el ser fiel, el ser leal, esas cosas las enseña Dios. Que el esposo ame a la esposa, que es una de las prioridades en la pareja, y que la mujer respete al esposo. Eso lo dice la palabra de Dios, pero es entonces ponerla en práctica. Porque lo que crees determina cómo vives. Tú vives, si tú crees que honrar a todo lo que está escrito en este libro, lo pones en práctica, es la forma en que vas a vivir. Pero si yo creo que esto no es importante, así vas a vivir y te vas a conformar conforme piensa este mundo. Porque dice Dios que hay vida en un bebé, pero el mundo dice que puedes a través del aborto quitarle la vida. Eso no es un pensamiento de Dios, pero hay quienes se asemejan y se hacen conforme a este mundo. George Müller, un alemán, leía 4 veces al año su Biblia. Y él era un pastor de Alemania que después se fue como misionero a Inglaterra y había muchos huérfanos.
Y entonces, en la medida en que fue creciendo, decidió no tener un salario de la iglesia y decidió no recibir el apoyo misionero, decidió vivir de fe. Y entonces él apoyaba a más de 10,000 huérfanos, tenía muchos orfanatos. Apenas si uno puede con 2 o 3 que uno tiene, ¿verdad? Pero él, como hombre de fe, decidió: voy a aprender de ti. Y Dios puso en su corazón apoyar a muchos huérfanos. Y entonces a veces ellos no tenían que comer y oraban. Y de repente llegaba el lechero y Dios me mandó con tantos litros de leche. Y a veces llegaba el panadero y Dios me mandó. Y a veces un empresario, ahí con un cheque. Y dice que durante el tiempo él casi vivió 100 años. Vivió entre 1800 y 1900, el siglo antepasado. Y dice: siempre Dios contestó y nunca nos faltó alimentar a 10 chamaquitos. ¿Ja? Imagínate, 10,000 chamaquitos. Lideró 120 escuelas que ofrecían educación cristiana y influyó en 500,000 de niños. Pero él pasaba horas orando y leyendo la Biblia, al punto que llegó a ser un adulto que llegó a leer la Biblia más de 1000 veces, imagínate. Ahora, el segundo propósito nos lleva al tercero. El primero es orar, el segundo es leer la Biblia y el tercero es testificar. ¿Cómo tener una relación con Dios? Testificando. Este es el principal privilegio del cristiano y no lo hace. ¿Por qué? ¿Por qué no compartimos a otros de Cristo? La principal razón es porque tenemos miedo. ¿Qué dirán mi papá? ¿Qué dirán mis hijos? ¿Qué dirán mis nietos? ¿Qué dirá mi vecino? Tenemos miedo. Y el miedo, acuérdense que ese miedo surgió cuando Adán iba a pecar. Lo primero que sintieron fue miedo y se escondieron. Y el pecado nos lleva a temer. ¿Qué va a pasar este año? Si confiamos en Dios, todo va a ir bien. Y aunque nos vaya bien o mal, si confiamos en Dios, todas las cosas a los hijos de Dios le ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Entonces debemos confiar que aún lo malo que venga este año será gracias a Dios. Aún la muerte. Dios nos da vida, pero también es el que concede la muerte. Tus días ya están contados. 1 año, 10 años, hasta los 100 años. Pero entonces tu vida debe estar confiando en la mano de Dios, no en otra cosa. ¿Qué es testificar? Es ser un testigo. Yo testifico que esto es verdad. Los apóstoles decían: nosotros hemos visto y oído a Cristo, y lo que hemos visto y oído lo escribimos para que tú puedas tener fe. Y ahora entonces nosotros vemos y oímos la palabra de Dios y compartimos que Dios es veraz, que Dios existe. Y dice que el que cree en Dios debe sentirse afortunado de que es hijo de Dios. ¿Por qué? Entonces, ¿qué es testificar? Cristo testificó de la fe en Dios por medio de Él. Él vino y decía: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan decía: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y después vemos las cartas paulinas, después de que Cristo asciende a los cielos. ¿Y qué es lo que decía Pablo? Arrepentidos. Pedro también. Cuando a Pedro le preguntan: ¿qué debo hacer, hermano? Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Cristo nos hizo pescadores de hombres. Ahora, Pedro y los demás eran pescadores. Y acuérdense, vimos el domingo pasado que cuando incluso después de que Cristo resucita, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Pescando. Y es un buen negocio, la pesca. Porque tengo algunos familiares allá en Chiapas. Pero ahora dice que nos está haciendo pescadores de hombres. Cuando tú pescas, porque ya no es pez, es pescado, ya fue agarrado. ¿Y qué empieza a hacer el pez? Empieza a morir, ¿verdad? Y ahora, Dios nos hace pescadores de hombres, porque todos los hombres están muertos en sus delitos y en sus pecados. Pero cuando vienen a Cristo, ¿qué pasa? Empiezan a... Es diferente, ¿verdad? Pescas y el pez empieza a morir, pero la gente está muriendo. Eso dice Efesios capítulo 2, ¿no? Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando viene Cristo nos ha dado vida, y nos ha dado vida eterna, porque todo aquel que en Él cree tiene vida, y vida en abundancia. Y Dios piensa bendecirte en esta vida y en la venidera.
Ahora, no nos convirtamos solamente en cristianos que quieren recibir la palabra de Dios y es para mí, y ser egoístas. Bueno, Señor, ¿qué tienes para mí? Sí, que tengo que ser mejor en esto y en aquello, y tú me vas a bendecir, y me vas a cuidar, y me vas a guiar, y vas a expandir mi territorio, y está bien. Pero Dios no solamente quiere que tú seas bendecido, para que tú puedas ser de bendición a otras personas. Y ahora tú eres luz para que puedas ser luz de este mundo. Y dice, no se pone un candil, dice Jesús, en una mesa, o no se pone un foco debajo de la cama, ¿verdad? Para que ilumine la cama. Si no la ponemos en un lugar alto para que todas la puedan ver y vean la luz. Pero que te dirige a Cristo. Jesús decía, yo soy la luz del mundo. Ahora tú vas a resplandecer para que vean que Cristo es la luz del mundo. No para que tú te lleves los elogios, es para que Dios, para que vean en tu vida a Dios, vean que eres diferente, que hablas diferente, que te comportas diferente, que vives de una manera diferente a este mundo. Por lo tanto, debemos interesarnos sinceramente por la salvación de otras personas, que otros sepan que pueden tener esa luz. Porque ¿cómo testificar? Ahora la pregunta es, ¿cómo testificar? En base a lo que vas leyendo. Dios te permite que vayas aprendiendo para que tú vayas poniendo en práctica las cosas. Es decir, ya van a empezar a entrar a las clases, ¿no? Los niños que van a entrar a clases. Y ahora dice, ¿cómo puedo orar? Señor, ayúdame en el examen. Pero no solamente es en el examen, ¿verdad? Te pones a estudiar y después, Señor, ayúdame a recordar lo que estudié todo el mes o toda la semana. No es abusar de la oración, Señor, no estudié nada y pensar que por orar Dios te va a resolver los problemas. Lo mismo con los problemas que vengan en este año. Señor, ayúdanos con esos problemas que tenemos con la casa, con el carro, en el trabajo, algunos problemas de salud. Lo que aprendas en cada predicación. Ahora, ¿cómo pongo en práctica esta predicación? Bueno, voy a orar más. Voy a leer mi Biblia. Empieza con un versículo, está bien. Si no se puede con un capítulo, está bien, un versículo diario. Y voy a testificar, voy a compartir a alguien lo que he aprendido. Le voy a decir a mis hijos, a mi pareja, el poder enseñarle a tus hijos también que hay una vida espiritual en nuestro ser. Como dice el camino de Romanos, ¿cómo compartir el Evangelio? Hay 5 pasos que le enseñas, que te lleva de la mano, que somos pecadores, que Dios nos ha amado, pero Dios es justo, tiene que condenar el pecado y en Cristo hay solución. Las 4 leyes espirituales que también te dicen cómo solucionar los problemas en tu vida, aprovechando cada oportunidad con tu familia, amigos, vecinos, pueblos. Es como puedes testificar al vecino con tu forma de vivir, porque la gente nos está viendo. Cómo vivimos, si somos cristianos o no, cómo hablamos, cómo nos expresamos, cómo nos conducimos. Y ahora, ¿por qué testificar? Primero, Pablo le dice a Timoteo, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso debemos testificar. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso vino Cristo. La principal razón por la cual vino Cristo, vino a morir en la cruz por tu pecado y por el pecado de la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios ama a este mundo. Por tanto, como el pecado entró por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por la desobediencia de Adán es que genéticamente todos estamos diseñados para morir. Pero por la obediencia de Cristo, por medio de la fe, por gracia somos salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ahora también tengo eternidad en el cielo por la obediencia de Cristo, porque Cristo obedeció. Dice que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y dice que Él, estando en vida, aprendió lo que es la obediencia, y tenemos que aprender a obedecer. Pero hemos hecho lo que hemos querido. En la escuela no obedecimos a los maestros. Cuando vivíamos con nuestros padres, no obedecíamos a los padres. Y a veces en el trabajo también obedecemos a los jefes y queremos hacer lo que queramos. Y entonces nos metemos en problemas. Y parte de la vida que hemos tenido problemas es porque hemos sido desobedientes y rebeldes. Pero ¿cómo va a ser eso? Por eso dice Romanos, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?
estas personas, el mundo? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces tú y yo somos llamados ¿a qué? A compartir el evangelio, ¿verdad? Amén. Os digo que habrá más gozo del cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ya aquí ya estamos los que estamos salvos, gracias a Dios, gloria a Dios, y todo es por fe. Pero hay más gozo y alegría en los cielos por un pecador que se arrepiente. Dios, ¿quieres agradar a Dios este año? Comparte el evangelio con las personas y que vengan y escuchen la salvación de Cristo, porque Dios siente más gozo por una oveja perdida que por las 99 que ya estamos acá. Ya tenemos el boleto en Cristo hacia la eternidad. Pero ¿y qué de los demás? Tenemos que orar y que Dios toque los corazones de todos los hogares de este mundo. Nos toca Guadalupe, nos toca Rancho Viejo y sus alrededores, familiares, amigos y vecinos. Por eso cuando el hijo pródigo, ¿se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Entonces cuando regresa el hijo pródigo, ¿qué es lo que hace el padre? Dice que al llegar a casa reunió a sus amigos, a sus familiares y vecinos diciéndoles: posaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Mi hijo que se había perdido, la he encontrado. Lo mismo el pastor, cuando regresa de las 99 que se había perdido, dice: posaos conmigo, haz una fiesta. Posaos, porque la que se me había perdido, que andaba ya en Juárez, bueno, no sé dónde andaba, ha regresado y estaba contento. El pastor, igual el padre, estaba contento porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y que dice que mata a la oveja más gorda, ¿no? Y hace una fiesta y hace pachanga y todo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a la gente. Dios no ha venido, ya pasaron más de 2000 años. ¿Por qué no ha venido? Porque Él quiere que más personas tengan arrepentimiento y estén en los cielos con Él. Por eso Él está esperando. Él es paciente, Él es tolerante, Él nos soporta, nos aguanta, porque nos ama. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para la luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Somos pues la luz de este mundo. Y ahora dice: será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Una de las razones por la cual Cristo no ha venido es que hasta que el evangelio, que Cristo murió en la cruz, sea predicado en todo el mundo, hay países que no conocen. Sinceramente hay personas que no conocen. Hay personas que son sordas. Dices tú: bueno, no he ido a África. Hay gente que no conoce en África, ni en China, ni en Corea. Pero aquí hay gente que es sorda y no ha escuchado el mensaje de salvación. Gente que es ciega, gente que no conoce, que no ha conocido que Cristo nos ama y ha venido a morir por nuestros pecados. Entonces hay que predicarle a toda esta gente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ya el pasado es. Nos portamos mal, tal vez hicimos cosas malas, anduvimos en el pecado. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hay un ministerio que Dios nos ha dado a todos. No, eso le compete al pastor. No, eso no más que es evangelista. Dice: nos ha dado a todos el ministerio de la reconciliación, reconciliando a Dios, porque el pecado hizo que nos separáramos de Dios. Pero viene Cristo, muere en la cruz y dice: yo puedo, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tú entras por mí, vas al Padre y te vas a reconciliar con Dios. Pero sin Cristo no hay salvación, porque el amor de Cristo nos constringe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y porque todos y por todos murió, Cristo murió por todos, para que los que viven por medio de la fe ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, ¿por qué debo explicar? Por amor a Dios, por amor a otros, por amor a nosotros mismos. Jesús pagó un alto precio
porque es la misión que Jesús dejó para sus hijos, es la tarea, es nuestra misión, porque somos deudores, le debemos a Dios la salvación, porque cada vez es necesario, porque Dios recompensará con una corona y premios por dedicar tiempo para predicar a Cristo. Amén. Dios, hay poder en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué pasará si no oras? ¿Qué pasará si no lees tu Biblia? ¿Qué pasará si no compartes el Evangelio? Dice la palabra de Dios que aún las piedras hablarán. ¿Cómo mantener la unidad con Dios este año? Orando, leyendo la Biblia y testificando. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie y vamos a orar.